soy médico, graduado en la UBA. Hice la residencia y fui jefe de residencia de residentes de ortopedia y traumatología. Después trabajé muchos años como traumatólogo en un hospital público, en el Hospital Arcade de San Miguel, y trabajé en diversos lugares. Hice ortopedia infantil, ortopedia en general. Los últimos 10 años de trabajo duro los hice en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como miembro de la Comisión Médica en Capital, en la Comisión Médica 10. Alguna formación más o menos sólida o no, pero de salud pública, y una adscripción sí muy firme a la corriente de la medicina social, lo cual me ha llevado a tener como amigos a Jorge Cohen, a Silvia Hielo, qué sé yo, a muchos compañeros de la medicina social. Ahí después lo ponemos. Ahí tenemos para proyectar un baremo. Bueno, algunos sobreentendidos, porque siempre en estas situaciones así de arranque se producen muchísimos malos entendidos o sobreentendidos. Entonces, la idea sería que los aclaremos así de la manera más directa y llana, y que la gente pueda interrumpir, pueda decir, pueda, qué sé yo. Todos nos vamos a dar cuenta si nos enzarzamos en una discusión personal, los demás empiezan a protestar, así que se autorregule, pero no una cosa, digamos, de aula con escalón para el que sabe y abajo los que no saben y están intimidados y se ponen 2 filas para allá. Así que tranquilos, todos trataremos de hacer una cosa que tenga que ver con repasar seguramente muchas cosas que todos sabemos y algunas que podamos ir encontrando para un proceso de aprendizaje. Como todo proceso de aprendizaje, esto es una cuestión de principio, debe estar basado en lo que se lleva el estudiante, lo que se lleva o sea, no en el lucimiento del docente, sino en el que viene se supone a aprender o a llevarse algún conocimiento, alguna destreza. O sea, el conocimiento, la clase tiene que estar basada en las necesidades, por lo tanto eso también hace que todo diálogo sea de interés y a lo mejor es lo más útil que podamos hacer para ir no dejando malos entendidos atrás. El título de la cosa es la evaluación de los daños en la medicina laboral. ¿Todos están de acuerdo con eso? Digamos, es lo que vienen a buscar. Entiendo que todos están haciendo el curso de medicina del trabajo y ahora nos vamos a centrar más en este tema de la evaluación de los daños. Es una cuestión muy particular, muy particular. Los que estuvieron en diciembre deben recordar una posición ideológica muy clara acerca de los derechos que le asisten al trabajador, por un lado, y por otro, mi adscripción a la idea de defender esos derechos, que son los derechos de la parte más débil, ante la empresa y el modelo que tenemos de brindar servicios y resarcimientos por los daños por vía de seguros. El esquema de la clase, de las clases que vamos a tratar de dar, a ver si puedo. Lógicamente tiene este contexto ideológico que acabo de decir y la aclaración muy taxativa de que no tengo ni tuve conflictos de intereses. O sea, no dependo de nadie, nadie me paga, ninguna RT, ningún trabajador, ningún estudio, nada. Trabajé en la Superintendencia de Trabajo como cualquier otro trabajador vendiendo mi fuerza de trabajo, según la teoría antigua,
cobrando mi sueldo y padeciendo todas las vicisitudes de un laburante, de un trabajador. Parto de la base de que todos más o menos conocen o han rozado el contexto legal que rodea, de acuerdo o en desacuerdo, el contexto legal que está organizando el trabajo de los trabajadores, llamémosle entre comillas, en blanco, ya eso tiene implicancias, o los trabajos formales o los trabajos donde hay un reconocimiento de la relación de dependencia, los aportes a la seguridad social, a la caja jubilatoria, y el empleador contrata, según la ley 24557 del 96, una ART, que pueden ser públicas o privadas. Ustedes conocerán un poco el mundo que crea la ley 24557 de las ARTs. Hay empresas que pueden autoasegurarse, pero la mayoría de los trabajadores formales en la Argentina, su empleador paga una cuota para tenerlo asegurado a una aseguradora de riesgo de trabajo. No sería el único modelo, en mi opinión, ni siquiera el deseable. Hay quien defiende esta ley porque dice que tiene carácter preventivo y fue un paso adelante en contra de la anarquía anterior, y que antes era una Babel y que había una industria de los juicios laborales, cosa que también perciben ahora. Digamos, todo un campo de intereses. Yo algo dije el año pasado, pero el actor dominante en este juego en el que vamos a introducirnos es la empresa compañía de seguros. ¿Sí? Las empresas de seguros tienen, le llaman industria del seguro, tienen denominadores comunes. No sé si viene al caso, pero básicamente son grandes formadores de capital. Están dentro de lo que se llama el mundo financiero. De hecho, por ejemplo, las empresas de seguros son compradoras del ELIC, del EVAX, hacen inversiones, etcétera, etcétera. Cuando en el 96 se le da al mundo de las finanzas, primero las AFJP y después las ART, se tiene a la vista la idea, digamos, de una economía que considera que el factor más dinámico de la economía es la generación de excedentes capital que se invierten en la economía de un país o de otro país, pero las aseguradoras tuvieron, por ejemplo, inversiones en Brasil porque era más rentable en su momento, lo mismo las AFJP, después se prohibió que se invirtiera en el exterior para tratar de dinamizar la industria, el mercado argentino. Después las AFJP fueron absorbidas y, como tenían acciones de esos excedentes de capitales, generaron ese famoso fondo que tiene el ANSES, que es fuente de muchas discordias, digamos. El mundo empresario no quiere que el Estado tenga acciones y pueda sentarse en los directorios de las grandes empresas, como puede ser, qué sé yo, no sé, había acciones en poder del Estado en Clarín, por ejemplo. Eso se recuerda en los conflictos cuando iban los representantes del Estado por las acciones que tenía el Estado, etcétera, etcétera. Todos saben lo que es una empresa, una sociedad anónima, un directorio, etcétera, etcétera. Entonces, todo el juego está armado para que exista la industria del seguro en el campo de la salud. El modelo donde más hay acción de las empresas de seguro es el modelo americano, el modelo de Estados Unidos, donde toda la salud está en mano de seguros, predominantemente privado. Acá en la Argentina es predominante en la salud de los trabajadores, pero no en las obras sociales. Hay en el mundo de los prepagos modalidad seguro privado. Y todos perciben que la política oficial del CUS tiende a que, al igual que en Colombia, la base organizacional sea el mercado asegurador. El mercado asegurador después contrata los servicios que hacen falta para resolver los problemas que se plantean. ¿Sí?
Ese contexto me parece importante para calificar la ley 24557 y a favor de qué cosa está. Además de eso, digamos, de generar excedentes de capital, tiene que organizar la prevención, pongamos la promoción de la salud, la prevención, la atención médica de las enfermedades profesionales, de los accidentes de trabajo, y después, si quedan daños, toda la legislación mundo le asigna a los trabajadores derecho a un resarcimiento si hay un daño en su salud en función del trabajo. Bien, para que ese sistema funcione, además de las aseguradoras contratando servicios de salud, yendo a hacer inspecciones a las empresas, etcétera, etcétera, tiene que haber, cuando termina la situación por la cual el trabajador perdió la salud y sería reclamable un resarcimiento, un método de resarcirlo. Ahí entra todo un conjunto de actividades que son la recalificación, y tiene que haber un árbitro que diga cuál es la incapacidad y entonces se crean dos instrumentos fundamentales. Digamos, después podrán modificarse, pero los dos elementos fundamentales son el listado de enfermedades profesionales. El modelo asegurador no funciona en condiciones laxas, digamos, en condiciones de complejidad. Necesita una herramienta como la que se formula en el decreto 658, que es el listado de enfermedades profesionales. Entonces, es muy concreto que para que alguien tenga una enfermedad profesional reconocida, tiene que tener la famosa tríada de enfermedad típica, causa y exposición. Enfermedad, exposición y que la actividad laboral tenga relación con esa causa. En ese terreno de la aparición del listado de enfermedades se genera, para mí, en el terreno ya más de la salud, no de las finanzas, sino el primer problema insalvable, insoluble. Y es que las cosas no tienen una sola causa. Claro, ninguna. A ver, en la vida no existe ese modelo unicausal. Digamos, a ver, cuando no se conocían las causas de las enfermedades, teníamos teorías miasmáticas, teorías religiosas, teorías, qué sé yo, populares. Había brujas que decían le hicieron un maleficio, había curas que decían usted se enfermó porque el diablo, el demonio o Dios lo quiso, y había un genio que era Pettenhofer que defendía la teoría miasmática y resolvió muchos problemas de salud, por ejemplo las epidemias de cólera, porque lógicamente el tipo, al pensar que estaban las miasmas, logró que en el gran puerto de Alemania, ¿cómo se llama?, en Hamburgo, sacar, digamos, el agua contaminada, puso agua potable, puso cloaca, limpió, y, sacó la mugre y las enfermedades mejoraron. Entonces el tipo estaba convencido de que ahí había... La sorpresa se produce cuando unos vecinos, como Koch, descubren que no, que la causa eran bacterias. Entonces, John Snow, con la epidemia de cólera en Londres, dice, está en el agua, no es miasma, está en el agua. ¿Recuerdan esa cuestión? Digamos, el tipo ve que la gente que tomaba agua en determinadas fuentes se enfermaba. Los que tomaban las fuentes, la empresa de agua que tomaba el agua del Támesis río abajo, se enfermaban todos. Los que tomaban el agua, la otra empresa que tomaba el agua río arriba, no se enfermaban. Los que tomaban cerveza, por ejemplo, los mineros, no se enfermaban. Entonces está en el agua. Esto tiene que ser una contaminación fecal y hídrica, dice John Snow, dando origen a la epidemiología, a los mapas, a contar, cierra la canilla, interviene. Pero de ahí a ir a mirar por el microscopio el agua,
o las heces, había nada. En cuanto apareció toda la microbiología, toda la microscopía, mejor, y los cultivos y demás, se pudo reproducir la enfermedad, etcétera, etcétera. Dicen que Pettenhofer agarró un cultivo de cólera y se lo tomó. Y después se fue con sus amigos a tomar cerveza y lógicamente no se enfermó porque era un gordo así, qué sé yo. Pero ahí estaba el cólera. Después tuvo una gran depresión Pettenhofer al ver que toda su obra se basaba en un conocimiento equivocado, y ahí hay una tendencia con el positivismo a pensar la enfermedad unicausal. Duró nada duró la idea de que la tuberculosis está causada por el bacilo del vecino de Pettenhofer, Koch. Porque se complicó, digamos, los estudios de Semmelweis, la propia mejora de la grave enfermedad tuberculosis se da por las mejoras de las condiciones de vida. Cuando los trabajadores dejan de estar tan hacinados, tienen mejor agua, mejor vivienda, mejor aire, mejor luz, mejor alimentación, antes de los antibióticos de la vacuna mejoran las enfermedades. O sea, por lo menos aparece una tendencia a explicar la enfermedad como algo multicausal. ¿Comprenden? Entra la educación, el agua, la vivienda, el abrigo, la higiene. Empiezan a hacerse estudios, los más educados se enferman menos, los más ricos se enferman menos. ¿Comprenden? Digamos, o sea, la idea, la pretensión de la ley de riesgo de trabajo, de que las cosas tengan una causa para reconocerla como enfermedad laboral, es abstrusa. Y está vigente desde el 96 en todo nuestro ordenamiento legal. Lo cual nos pone ya en una posición, digamos, lidiamos, digamos, vamos a tirar con un revólver que sabemos que desvía para un lado la puntería, digamos, pero eso, bueno, es un hecho, la ley está en funcionamiento ya hace 30, ¿no? 96, 2006, 2016, 23 años. Mucha gente se enfermó y fue reconocida. Muchas de las afecciones de los trabajadores son muy típicas. Ramaciotti para acá, por ejemplo, ¿de qué me voy a enfermar yo? Si sigo aullando así, gritando así, probablemente, si no tengo micrófono y tengo que hablar para los que se sentaron lejos, probablemente se me enferme la garganta y tenga disfonía, todo ese tipo de cosas. Como trabajo mucho de docente, nadie me va a discutir. Si armo baterías, estoy en contacto con plomo, me aparece plomo en la sangre, me miden el plomo en la sangre, tengo síntomas, qué sé yo, nadie me va a discutir que tengo saturnismo. Pero a mí me duele la cintura, va a ser muy difícil vincular mi trabajo de profesor al dolor de cintura. Pero yo tuve que venir en auto sentado desde Buenos Aires y ahora estoy peor. No, la única causalidad, pero usted tiene artrosis, acá tiene artrosis, eso es degenerativo, digamos. Empieza con... Entonces, el tema de la concausalidad, que es algo que entienden todos los médicos, acá no corre. Pero todos sabemos que está ahí. Todos sabemos, ¿sí? Es como tantas cosas. Nadie cree en las brujas, pero están ahí. Hay por lo menos multicausalidad, por lo menos hay una cuestión social para los de la medicina social que está en las enfermedades profesionales. Pero nosotros tenemos que conocer el listado de enfermedades profesionales. Cuando uno representa a un trabajador o tiene que hacer un dictamen, es imprescindible conocer el listado de enfermedades profesionales, que creo yo atrasa. Es interesante leer el prólogo que firma, donde se dice que este decreto se firma a propuesta de la comisión porque la idea que tenían, digamos, por lo menos la excusa que dieron es que se iban a reunir todos los años para actualizarlo. Era un comienzo. Iban a prestar atención a lo que estaba pasando. Bueno, eso pasó poco. Hasta el 2014, que se incorporan hernias, lumbalgia y varices. Escúchenme,
las varices de los mozos, de los vigilantes, de los guardas de tren, las hernias de todos los forzudos que andan por ahí, las lumbalgias de todos los esforzados trabajadores que andan por ahí moviendo bolsas de cemento, no fueron consideradas enfermedades profesionales y salvo algún artilugio eran rechazadas como enfermedades profesionales, por ahí entraban como accidente, porque era esa bolsa la que lo dañó. Pero era candidato a que le den tratamiento sintomático y después ningún resarcimiento. El tipo, las 17.000 bolsas que había movido antes no eran parte del problema. Eran ajenas a las enfermedades profesionales. Esto hasta el 14, ayer no más, como decía no sé qué rockero. Bueno, la cuestión es que el conocimiento de esta norma es muy importante. Cuando una enfermedad no está en el listado, la llamamos enfermedad no listada. Uno puede reclamar por una enfermedad no listada, pero, digamos, si en las listadas es cuesta arriba, imagínense cuando una enfermedad no está reconocida como enfermedad profesional. Qué sé yo, recuerdo pocos casos en que enfermedades no listadas hayan sido reconocidas. Recuerdo un caso que fue muy luchado, que los conductores de trenes que pisaban gente y tenían 17 muertos en su espalda y los tipos tenían todo un trastorno psi y se los reconocía finalmente como enfermedad profesional no listada. Pero hay poquitas, ¿eh? Ahora, sin embargo, ese listado de tóxicos, de productos biológicos, de situaciones como los movimientos repetitivos, las vibraciones, las radiaciones, el uso de la voz, que están reconocidos como enfermedades profesionales, yo creo que es para ser bueno de la primera mitad del siglo XX, ¿no? De la vieja medicina, es eso. Hay cosas que sabemos y que no están incluidas en las enfermedades profesionales. Por ejemplo, Exxon desarrolla una nueva forma de extraer gas y petróleo, vaca muerta, todo eso. Hay que ir a buscar el gas y el petróleo que están en unas rocas porosas, para lo cual hay que inyectar agua y hay que meterle productos que permitan que eso fluya. Los productos que se usan, 500, son secretos. Exxon no los comparte con Shell ni con YPF, son de ellos. Seguramente se saben, los ingenieros saben qué es, pero la gente está expuesta a cosas que no sabemos qué es. Problemas viejos, por ejemplo, el viejo y peludo asbesto. Apareció en los trenes ahora del subte, en los trenes que le compraron a España, qué sé yo, apareció el asbesto. Pero hay casos de Shell, de la refinería de Shell en Puerto Nuevo, de trabajadores con mesotelioma. Shell, que era, cuando ocurrió esto, autoasegurada, reconoció la enfermedad, le pagó lo que cuesta el óbito de un trabajador al derecho habiente. Y ahí andaba Jorge Cohen tratando de revisar a toda la gente expuesta. Un problema muy grave. No cambiaron los métodos productivos porque es muy difícil imponerle a Shell que cambie los métodos de producción o los modernice, etcétera. Son inversiones muy importantes. Tampoco se puede clausurar una planta de combustible porque al día siguiente tenemos desabastecimiento. Una serie de cosas que son políticamente muy complejas. Es más fácil calcular y caer encima una pyme, digamos, total. Bueno, así que ahí hay una problemática. Para mí el problema más grave, ¿hay psicólogos? ¿Los psiquiatras? A ver, levantemos la mano los psicoanalizados, psiquiatras y psicólogos. Pocos psicoanalizados. ¿Sí? Ahí está. Bueno, después hablamos sobre nuestros sueños y lacaneamos un rato. Pero en el listado de enfermedades profesionales no hay ninguna de corte psi. En el país de las grandes investigaciones, del burnout, de qué sé yo, todos los días está en los acosos sexuales, el gran movimiento feminista, en el listado de enfermedades profesionales no se considera
como parte de la salud del trabajador este problema. Es un derecho, un problema penal, es un problema policial, es un problema individual, pero no es un problema laboral. Mentira. Esto para que vayamos viendo la distorsión que tiene nuestro sistema. Bien. Eso es hablando del listado de enfermedades. Podría hablar toda la tarde, pero me parece que lo principal está dicho. Ya lo había dicho, me parece, muchas veces. Todo nuestro curso pretende seguir el ordenamiento del otro decreto, que es el siguiente, el 659, que tiene los porcentajes de incapacidad que genera cada situación, enfermedad o accidente de trabajo, que contiene además los factores de ponderación y que tiene además una serie de cosas. ¿Qué hace el legislador ahí? Yo creo que el legislador de los 90, legisladores muy especiales, bueno, no siempre son especiales, sabe que es muy difícil evaluar qué incapacidad adjudicarle a cada cosa. Primero de todo, copian, hay muchos baremos, son muy antiguos los baremos, hay el baremo de España, copian un baremo chileno. Se equivocan en algunas cosas, pero copian un baremo chileno, donde esta epidemia, digamos, démosle a los seguros los riesgos del trabajo, ya estaba instalada desde antes, ese paquete tecnológico. Entonces, se hace un listado por una especie de listado grande de todas las afecciones posibles, lo más general posible, y se le va atribuyendo incapacidad a cada situación, en porcentajes de la capacidad de trabajar del individuo. Entonces se supone que un individuo sano tiene el 100% de capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien entra a trabajar, ahí aparece una situación que es el examen preocupacional. No sea cosa que me falte una mano y después yo quiera cobrar la indemnización al seguro de la Universidad de Rosario. No, me mandan a ver cómo estoy, digamos. Me cuentan los pies, me cuentan las manos, los dedos, me hacen una radiografía de tórax, no vaya a ser que después diga que me contagié acá en la Facultad de Medicina de la tuberculosis. Me hacen un test psicológico, no sea cosa que después diga que me afectó la mirada intensa de los estudiantes. Bueno, los tipos toman sus medidas como para que, primero, tomar a gente sana, ¿no? Después hacemos leyes para que se incorporen los discapacitados, no discriminar, pero ahí hay una discriminación muy clara. Y si entra alguien con alguna cuestión, la anotamos antes. Es preexistencia. Es importante eso en todo el sistema. Si no, no funcionaría, porque se produciría el gran cuco de la industria del seguro, el gran monstruo al cual se teme y organiza toda esta cuestión, que es el fraude. Todo esto que hacemos es para evitar el fraude. No sea cosa que yo quiera, como si fuera un seguro de auto, hacerme reparar el foco delantero que se me rompió y lo tengo todo podrido y diga que choqué. Y yo aseguré contra el choque y no contra la corrosión. Entonces, si hay seguro de granizo, se van a garantizar de que en esa cosecha realmente haya habido granizo y no langosta, porque está asegurado contra esto sí, contra esto no. Y esa conducta, que es muy antigua en las empresas de seguro, que son del tiempo de los piratas, se hacían seguros porque se hundía el barco, qué sé yo, funcione, digamos. Entonces aparece toda esta cosa de la lucha contra el fraude. En ese sentido, se le dio a las empresas de seguro, al mercado, todo este vasto mundo de la salud del trabajador, pero hay que generar alguna regulación, además de la ley, y algún referato. Entonces, aún los más... mi amiga Loli. Venga, deme un beso acá delante de todos, así se mueren de envidia. Un gusto verte.
Después vengo que tengo reunión de lista. Haga. Bueno, la cuestión es que, entonces, este cuco del fraude y algo estaba diciendo que se me fue. A ver, el Loli me perturbó siempre, ¿viste? Es una cosa que... bueno, la cuestión concreta es que hay que ponerle un rol al Estado. Eso es lo que... no puede ser otro que el Estado. Digamos, aún el más neoliberal de los economistas que usted quiera va a decir, bueno, el Estado está para algunas funciones que no puede cumplir nadie más, digamos, no se puede privatizar. ¿Comprende? Digamos, al Estado le destinamos cosas que tienen externalidades o que no pueden ser parte del negocio porque lo deslegitimarían. Entonces, ahí se crea, para aplicar todo este sistema de evaluaciones, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hubo distintas modalidades, a veces la RT evaluó la incapacidad, pero el hecho concreto es que el trabajador dice el sistema, tiene a alguien ecuánime que no tiene intereses creados ni a favor del trabajador ni a favor de la empresa para resolver el grado de incapacidad que haya suscitado una determinada afección, enfermedad, accidente, Ahí hay una pregunta difícil que está en el medio de la cuestión, que es, se crean las comisiones, la superintendencia y las comisiones médicas, la Comisión Médica Central, porque también, digamos, como la lucha era contra el fraude en general, en contra no solamente de las empresas de seguros, sino contra las empresas en general, se favorecía a las empresas, no quieren que vaya a la justicia porque hay industria del juicio. Entonces acá vamos a hacer comisiones médicas profesionalizadas. Entonces, lo que hace el legislador, le da a la comisión médica, al médico, la potestad de decir qué cosa es y qué cosa no es. Digamos, se salva ese pecado original de que la monocausalidad o que la RT tiene intereses creados, creando una comisión médica donde 5 profesionales, en ese momento se estaba en el contexto de la modernización del Estado, que traía Caballo, toda esa cosa, que funcionó, en muchos lugares se modernizaron, la Cancillería, por ejemplo, edificios nuevos, todos los empleados, ¿viste?, con su computadora, su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se crean unas comisiones médicas muy calificadas por concurso, y con 3 firmas decimos que lo que es o no es. El legislador sabe que esto es complejo y le da a la profesión ese rol. Médica, no psicólogos, son comisiones médicas. Bien modelo médico hegemónico, puede haber psiquiatra, puede haber distintas especialidades que tienen que ver con la patología que predomina, pero todos trabajan sobre el conjunto de la patología en un rol médico medio abandonado en el modelo de hiperespecialización, sino médico-médico. Y con 3 firmas de las 5, la comisión médica dice que esto es 20% y no 30, ni 10, ni 17, ni nada, es lo que es. El legislador le da mucho poder en ese sentido al médico. Entonces, todas las dudas y las discusiones, etcétera, etcétera, se resuelven por una postura que yo la inscribiría en un debate epistemológico muy fuerte, digamos. Por ejemplo, digamos, lo objetivo, buscamos lo objetivo, lo medimos, lo pesamos. En toda nuestra ciencia buscamos lo objetivo. A nadie se le ocurriría no medir. O no hacer la semiología, digamos. Nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos juiciosamente y vamos a tratar de medir si esta articulación se mueve 90 grados, 80, 70, y para eso vamos a estar con nuestro transportador, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Vamos a medir si hay hipotrofia, si no hay hipotrofia, para aplicar la norma. Nosotros la aplicamos y nosotros también la interpretamos, y nuestra firma vale en ese sentido. Pero como hay muchas cosas que se escapan, que están, digamos, en los bordes y qué sé yo, por ejemplo, nosotros siempre medimos de a 10, 20, 30 grados. Nunca dijimos
cuando viene algún incauto y hace 17,5 grados, todos nos miramos y está saliendo, y nunca debe haber 10, 20 o 30 grados, debe haber muchos 17,5, 24,3, ¿con cuántos decimales querés trabajar, digamos? Entonces, hay una frase que yo la tengo como guía, que es: nadie es tan tonto como para no medir, tampoco nadie es tan tonto como para creerse las mediciones. Porque lo que predomina, en definitiva, no es una cuestión objetiva, sino una cuestión de lo percibido. Entonces, el obispo Berkeley sonríe desde el cielo, nos mira, porque es el que enunció el principio subjetivista de que lo que existe es lo percibido. Durán Barba lo sabe perfectamente. ¿Sí? Lo importante no es lo que es, sino cómo uno lo percibe. Entonces, lo que se le puede pedir a la práctica nuestra es seamos lo más objetivo posible, pero también sepamos que tenemos el poder, que cuando nosotros percibimos que algo es así, bueno, lo es. Uno firma y dice, esto lo percibo así, ¿no? Después, en todo caso, otra gente lo revisará, pero nosotros tenemos mucho poder de transformar en verdad en este acotado mundo de la evaluación lo que percibimos. ¿Sí? No tengan miedo de eso. A mí me espanta, mucho tiempo me espantó, pero después de reflexionar, creo que es lo que buscaba el legislador. ¿Quién lo puede hacer esto? Nadie. Y el que lo haga nunca va a ser del todo objetivo. Bueno, pongámoslo en manos de un grupo de personas, miran 5, si 3 dicen que es. No es porque es porque perciben que es. Estoy ahí como la lógica griega, lo que es, lo que no es, no es. Bueno, hay una metodología, que digamos, siguiendo la línea esta de, en un laudo, un manual de procedimientos. Las normas estas son acordadas entre el Estado, la CGT y la Unión Industrial. ¿Sí? Son los 3 actores que consensúan esto. El Comité Consultivo Permanente, que se iba a reunir seguido, pero que no se reúne tupido. ¿Por qué no se reúne tupido? Porque se ha establecido una praxis que parece ser que satisface a los actores. Se crea conflicto cuando no hay satisfacción de los actores que tienen posibilidad de provocar una situación. Entonces, si uno recuerda las situaciones que siguieron al 96, justamente es el momento en que se empiezan a deteriorar más las situaciones en la Argentina que conducen a la crisis del 2001. Entonces, la gente predominaba, digamos, cuidar el trabajo al reclamo. La CGT ya veía que lo principal era cuidar. De hecho, cuando termina el gobierno de Menem y viene el gobierno de la Rúa, la desocupación, recuerdo yo, que era altísima. La cantidad de gente en la pobreza y sobre todo la desocupación, que estamos midiendo trabajos, no estos, sino todos los trabajos, los informales también, los en negro también, era altísima. Entonces la gente ni la CGT y la Unión Industrial parece haber aceptado la regla de juego, y para las empresas de seguro debe haber sido funcional esto y obtenían sus ganancias, excedentes de capital, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el Comité Consultivo, la Unión Industrial, el Estado y los industriales y los trabajadores argentinos acuerdan que sí, que hay agente, que hay condiciones de exposición y hay enfermedades, y que ahí se establece la relación de causalidad. Es una gran derrota de la verdad y es una gran derrota de los intereses de los trabajadores, que está hecha sentido común. Una vez instalado y hecho sentido común, es muy difícil debatir o plantarse en contra de esto. Y aún estando en contra, si uno trabaja ahí o está dentro de esta práctica, tiene que jugar con las variables legales, porque, qué sé yo, no sé, salvo que se vaya uno a una caverna, vivimos en sociedad y la sociedad tiene leyes y nadie acá estaría de acuerdo en no respetarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que queremos tratar de entender esto? La idea es
vamos a ir con el orden del baremo. Nos vamos a saltear piel. Después de piel, el baremo arranca con todo lo que sería la parte de ortopedia. Digamos. Empieza con columna, sigue con miembro superior, sigue con miembro inferior. O sea que vamos a seguir ese orden que tiene el baremo para abordar los problemas de cómo evaluar, que es nuestro verdadero objetivo. Hoy vamos a tratar de discutir el tema, hoy y mañana a la mañana, el tema columna. Tema apasionante. Para los psicólogos es como decir Freud, digamos, para nosotros. La segunda cuestión, bueno, no vamos a estudiar las patologías, no vamos a hacer una clase de hernia de disco o de escoliosis, pero no podemos menos que por lo menos hacer mención a las características, digamos, de las enfermedades predominantes. Digamos, qué sé yo, la piedra del escándalo, lógicamente, es las lumbalgias atribuidas al trabajo, digamos, pero puede haber fracturas por caída de altura, puede haber enfermedades que afecten a la columna, por ejemplo. Lógicamente, volviendo al tema del baremo, usted tiene que respaldarse escribiendo y teniendo en la historia clínica, en el acta de la audiencia, si estamos pensando en el examen o en el examen si usted va a hacer un dictamen para presentar como parte o lo que fuera, o si es de la RT, lo que sea, usted tiene que ver qué hay de objetivo que pueda usted rescatar para que le dé base lo más objetiva posible una conclusión. Eso se parece bastante a lo que estudiamos en medicina como semiología, historia clínica. Entonces ahí entra un paquete que yo creo que es ineludible. No podemos ir bueno, vamos a mirar la movilidad, qué sé yo, cómo se mide. Nosotros tenemos que, en alguna medida, tener alguna idea de cuáles son las patologías traumáticas, las enfermedades predominantes cuando estamos analizando la mano. Entonces va a aparecer una discusión si la pseudoartrosis de escafoides, si es de este accidente, si era anterior, todas esas cosas que condimentan nuestra actividad. ¿Se entiende? Digamos, es muy importante, digamos, que por lo menos tengamos a la vista las enfermedades más frecuentes y las lesiones traumáticas más frecuentes en la actividad que vamos a tratar de estudiar. Lógicamente, el examen debe ser registrado, todo lo que se pueda medir debe ser medido, todo lo que se pueda pesar debe ser pesado, todo lo que se pueda psicodiagnosticar debe ser psicodiagnosticado, para tratar de encontrar ese respaldo en la práctica que nosotros tenemos. Después hay que ponerlo en un renglón del baremo. Todos conocen eso, digamos. La movilidad normal de la interfalángica proximal del dedo índice va de 0 a 90. O sea, arrancamos acá, la consideramos 0 y llega a los 90 grados. Si yo me fracturo un dedo y después resulta que tengo de 0 a 50, eso me limita la movilidad y eso genera una incapacidad que se evalúa en porcentajes y después en función de variables económicas en las que no vamos a entrar, eso conseguiremos un contador el día que alguien quiera saber cómo se hace eso, genera un resarcimiento en dinero. Si justo el tipo lo único que hacía era apretar el gatillo y ahora no puede, lo recalificaremos, en vez de apretar el gatillo le daremos otro trabajo, qué sé yo, no sé, lo pondremos de portero, le enseñaremos a hacer otra cosa. Todo eso debe estar incluido en nuestro examen, pero no cabe ninguna duda que hay que encasillar una cosa con una incapacidad, sea 0 o sea 100. Está muerto, 100. No tiene nada, 0. ¿Sí?
Y todo eso crea un problema, porque la vida laboral de las personas es larga. Entonces, yo le puedo atribuir una limitación como al accidente actual, siendo que es resultado de un accidente anterior. Entonces ahí hay todo un juego con la preexistencia, la capacidad restante. Todos saben eso, ¿no? Sí. Y bueno, y después siempre termina en un dictamen que uno firma. Un dictamen, una pericia, un objeto que se construye individualmente en general. Cuando se pone en marcha la producción termina siendo individual la producción del dictamen. Cuando yo entré a la superintendencia iba con 3 firmas. Ya no se reunía la comisión médica, se reunían 5. Cuando usted lograba 3 firmas, ya estaba, ¿viste? Al cuarto ni se lo molestaba. Se hacían ahí algunas asociaciones, lícitas, ilícitas, mejores, más simpáticas, más antipáticas, pero llevaba 3 firmas. Y nadie firmaba algo que le parecía que podía debilitarlo o cuestionarlo. Digamos, entonces había más cuidado. Después, desgraciadamente, creo yo, con el proceso después de reactivación, después del 2003, se va creciendo, crece la cantidad de trabajadores, crece mucho la demanda, digamos, porque había más trabajo, entonces la gente ya no tenía tanto temor a reclamar, entonces aparece mucho trabajo y a algún taylorista se le ocurre, hola Jorge, ¿qué tal? A algún taylorista se le ocurre, y si este tipo hace un reemplazo de cadera y firma abajo que un parte quirúrgico e indica una prótesis y le abre la cadera y firma, y ¿por qué vamos a necesitar 3 firmas para un dictamen? Entonces sale a sola firma. Muy discutible, muy impugnado, yo estuve muy en contra de eso, entonces pusieron 2 firmas. No está funcionando como comisión médica, no está funcionando lo que el legislador mandó y en general lo que se observa en la realidad es que usted tiene que hacer dictámenes, yo tengo que hacer dictámenes, nos exigen una cantidad, no importa la calidad, entonces vos me firmás a mí, yo te firmo a vos, le doy una mirada a ver si, qué sé yo, pero en general se hacen valer relaciones de amistad, de confianza, etcétera, etcétera, y bueno, ahí vamos, digamos. O sea que ya estamos entrando en materia. ¿Cómo? Sí, o por lo menos está no basado en un colegiado, sino que está basado en las características del médico, digamos, que hace el dictamen, el examen, etcétera, etcétera. Hay distintas conductas. Bien. Aquí hay una discusión sobre el dictamen. Digamos, sobre esto sería sobre lo que versaría lo que nosotros vamos a hacer. Digamos, vamos a ir región por región, viendo cuáles son las patologías, cuáles son las discusiones, digamos, lo que hay que ir a buscar, qué hay que registrar y después cómo haríamos el dictamen. Este sería el modelo terminado de qué cosa haríamos en este curso. Así, a vuelo de pájaro, en general, todo lo traumático termina en la simplificación de si tiene algo en la radiografía o no. Entonces yo vi pertinente decir que todo el gran grupo de la patología traumática, los accidentes de trabajo, estamos muy en menos con las enfermedades profesionales, por varias cosas. Por ejemplo, en años enteros en que en Formosa no se denunció ninguna enfermedad profesional, digamos. Ningún trabajador se le ocurrió ir a denunciar a la RT que eso que le pasaba era una enfermedad profesional. Entonces, es muy baja la cantidad de enfermedades profesionales. Lo que sí es indiscutido, digamos, y nadie puede discutirlo, es cuando hay un accidente, algo súbito, violento, que daña. En general, esta búsqueda de la objetividad tiende a centrarnos en fracturas, a lo sumo luxaciones. Pero las lesiones traumáticas no son solamente fracturas.
Las secuelas pueden tener origen en un conjunto de lesiones traumáticas, por ejemplo, la contusión, muy subestimada. En general, sería para ponerse a charlar, pero hay muchas secuelas que tienen origen en una simple contusión. Incluso una enfermedad de SUDEC, una descalcificación masiva de un miembro de una región, puede ser causada solo por una contusión. Entonces, debemos tenerla en cuenta. Bueno, otro tanto con el esguince. Aquí, digamos, la picardía sería siempre ecografía. ¿Cómo se busca la objetividad? Lo mismo distensión muscular, ruptura ligamentaria, la ruptura tendinosa, las rupturas musculares. Las luxaciones son fuente también de un grave problema, que son reducidas en una guardia y después uno no sabe qué ha ocurrido ahí. En general ahí hay varios problemas, digamos, las luxaciones recidivantes, de hombro, de una cantidad de cosas, y el diagnóstico suele ser más complejo. Por lo tanto, ahí ya se justificaría hacer más de uso de otros medios, como por ejemplo las resonancias magnéticas, y las fracturas tienen ese encanto glorioso de que se ven con los rayos X. Pero el paquete de lesiones debe ser tenido en cuenta, ¿sí? Es una cosa clásica. Siempre ayudan las clasificaciones. Hay muchísimas, lógicamente, pero una fractura se puede clasificar por la etiología, puede ser por un traumatismo directo, puede ser por rotación, puede ser por traumatismo apoyado. Siempre conviene tratar de explicar cómo se produjo. Eso tiene mucho que ver con el interrogatorio. Lógicamente, depende mucho del hueso donde asiente la fractura, pero si es diafisaria, es epifisaria, es muy importante. Si es articular, si no es articular, es muy importante. Lógicamente, si usted tiene una fractura de muñeca extraarticular, tiene mejor pronóstico que si es intraarticular y va a quedar un callo en la zona donde se produce el deslizamiento que nos genera el movimiento. Salteamos los traumatismos de cartílago de crecimiento. Lógicamente, las fracturas se pueden clasificar si son estables o no son estables. Digamos, hay fracturas que usted las mira y dice, no, pero esta fractura mejor tratarla con yeso porque es una fractura estable. Bien, estamos todos. El tipo de desplazamiento. Eso es una cuestión clásica. Bueno, entonces, si usted tiene una fractura, lógicamente usted va a poder decir que la fractura está cabalgada o más raro que esté diastasada. Pero puede ocurrir. Puede pasar que una fractura esté angulada, y acá entramos a decir que está en valgo cuando se aleja del eje del cuerpo, el segmento distal, o está en varo cuando el segmento distal se acerca al eje del cuerpo, o en recurvatum o en antecurvatum. Supongamos, si usted ve una rodilla de perfil, digamos, acá estaría el fémur, acá estaría la tibia, acá estaría la rótula, el cuádriceps, ¿no? Y usted tiene una fractura así y queda desplazada así, la pierna va a estar, esto es anterior, no tengo borrador, sería antecurvatum y contrario sensu estaría en recurvatum. Aparte de las rotaciones, los cabalgamientos, etcétera, etcétera, lo más interesante son las rotaciones. ¿Comprende? Porque usted puede ver a lo mejor una fractura que se la ve bonita, se la ve bastante derechita, pero resulta que esto es la línea áspera y la línea áspera sigue acá. O sea que esto está rotado. No tiene varo, no tiene valgo, no tiene cabalgamiento, pero tiene... Entonces, si es en una pierna, el pie le va a quedar
Si está rotado hacia afuera, rotación externa o rotación interna, porque todo el sistema rotó. ¿Comprenden? Bueno, espero no usarlo más. ¿Tapa? Bien, gracias. Bueno, por supuesto están las fracturas incompletas, hay muchas lesiones traumáticas, pero siempre hay que tratar de poner, digamos, el acento en describir bien los desplazamientos, con lenguaje apropiado. Me salté una. La fractura estrella, la lesión estrella es la fractura expuesta. O sea, la clasificación madre de todo esto es si es una fractura cerrada o una fractura expuesta, o una fractura, luxación expuesta. Expuesta es cuando está abierta la piel y está en contacto con la zona fracturaria. Entonces, acá hay una clasificación muy consagrada que es la de Gustillo. Yo esto lo mando, no hace falta que después hacemos, ¿no? No sé, comparten. Entonces, la clasificación de Gustillo dice, bueno, mire, si es una fractura que se abrió de adentro para afuera, porque es una fractura espiroidea y tiene una punta como un cuchillo y salió por la piel, va a haber poca lesión de partes blandas, porque eso se abrió paso desde adentro hacia afuera en función de la violencia que generó la lesión, y es muy probable que sea una lesión limpia, con poca contusión de partes blandas, etc. Sería el tipo 1. Nos genera una cuestión, porque cuando la fractura es puntiforme, muchos dicen, y no la operemos, mirá, se acomodó bien, se redujo bien, tiene un puntito, pero resulta que ese puntito bastaría para que el hueso salga. Sos muy amable. Gracias, Luciana. El huesito se clava en la tierra y vuelve a entrar. Y una fractura sin mucha lesión de partes blandas, etcétera, etcétera, resulta que tiene tierra y anaerobios adentro. Nosotros le ponemos un puntito, la terminamos de cerrar, o sea que las fracturas expuestas deben ser todas operadas y rápido. Incluso la 1, digamos, uno tiene que ir a ver, y mejor, si está todo limpio, no hay que resecar músculo, no hay que resecar nada, el hueso está limpio, uno la reduce, nosotros encontramos ahí que hay un problema menos. Pero si usted encuentra, como hemos visto, por ejemplo, en una fractura de antebrazo, en la medular, un toquito de tierra, más vale que lo saquemos ahí y que no tengamos después una gangrena gaseosa y pierda un miembro o una vida. Entonces hay que ser cuidadoso con la primera clasificación. La segunda es la más frecuente, son heridas cutáneas extensas, contusas. Pero bueno, la cuestión ahí estaría en que el desplazamiento, las lesiones de partes blandas, se puede sacar tejido desvitalizado, hueso desvitalizado, todo lo que sea sucio, o que no sangre en la operación, pero es una indicación quirúrgica clásica. Ya cuando es grado 3, ahí pasa algo no grave, gravísimo. En la A hay una grave pérdida con lesiones de elementos, digamos, huesos, nervios. En la 2 es una emergencia, porque ahí estamos hablando de una posible hemorragia por lesión arterial, y en la 3 son las amputaciones. A veces quedan ahí con un hilito, con un poquito de partes blandas, todo necrótico, entonces prácticamente son fracturas expuestas que han producido una amputación. Pero de lejos la más común son las 2 primeras, y la fractura expuesta debe ser, por supuesto, tenido en cuenta a la hora de evaluación si una lesión es de este corte. Bueno, acá hay un listadito de algunos elementos, digamos, que pueden acompañar a las fracturas, ¿no? O sea, las fracturas tienen frecuentes complicaciones, sobre todo si no están bien tratadas, que se basan en las hemorragias, en la isquemia. Es muy importante registrar, no las radiografías, a lo mejor la fractura es mínima, pero hay una
lesión arterial y tenemos un síndrome compartimental o una retracción de Volkmann. Todo eso es muy importante. Las lesiones neurológicas son muy importantes en el caso de los miembros de los nervios periféricos y en el caso de la columna si tienen o no tienen lesión medular. O sea, eso... ahí entra a jugar la cuestión del electrodiagnóstico, ¿no? El electromiograma como forma de hacer objetiva una lesión. Si no está, lo pedimos. Si está, lo registramos como dato muy relevante y sabiendo que el electromiograma tiene que ser debidamente alejado. En general se considera después de los 20 días o 30 días que el electromiograma da una situación más o menos estable de la lesión. También hay que tener, por supuesto, noción en todo lo traumático, en todos los accidentes, los problemas que son las complicaciones de la fractura, las complicaciones más alejadas. Las consolidaciones viciosas con desplazamiento sería un clásico. Digamos, eso debe ser también, además de la radiografía, medidas los ángulos con una reglita, un transportador, con paciencia. Uno dice que tiene tantos grados de valgo o que se observa una rotación, ¿no? O que hay un acortamiento. Entonces vamos a medir. Hay 2 o 3 situaciones que generan mucha situación. En general, cuando alguien tiene una lesión de estas, se considera que al año está la secuela. Más de un año no. Pero hay fracturas que tardan un año en consolidar. Sobre todo fémur. Es frecuente ver una consolidación retardada o lenta y también se producen dudas acerca de si eso no es una pseudoartrosis. También hay una clasificación de la pseudoartrosis que hay que conocer. Las pseudoartrosis son apretadas o son flotantes, están infectadas, no están infectadas y tienen características las pseudoartrosis. A ver En general las dibujamos así. Pseudoartrosis es nuevo movimiento. En vez de formarse un callo óseo, se formaron. Entonces usted va a tener hueso, redondeado. Cuando hay retardo de consolidación, en general usted ve que hay osteoporosis en la región por aumento de la vascularización, pero no ve esta conformación que ya cuando se establece así es definitiva y, digamos, si estamos discutiendo si el alta es oportuna o no, ya prácticamente en general todo el mundo manda a la resolución quirúrgica de la pseudoartrosis y no lo da por definitiva la cuestión. O si lo evalúa como una secuela, es una secuela. Porque este asunto de las evaluaciones es la foto en el momento en que uno lo ve. No hay idea de proceso de curación no lo tenemos en cuenta, es una foto. Entonces, si usted canta retardo de consolidación o pseudoartrosis, en el diagnóstico cambian mucho las cuestiones. Bueno, las pseudoartrosis infectadas, por ejemplo, en el baremo son valoradas porque ustedes saben que las infecciones en el hueso deben ser consideradas incurables. Años después pueden volver, etcétera, etcétera. Entonces, suelen, sobre todo cuando están supuradas, generan invalideces muy importantes. En el terreno de las enfermedades que afectan al sistema locomotor, en el aparato osteomuscular, hay un amplísimo abanico, ¿no? O sea, malformaciones y lesiones obstétricas deben ser discernidas, digamos. Dicen, no, tenía una parálisis obstétrica y vino diciendo que fue un traumatismo, digamos. O sea, hasta las lesiones obstétricas pueden entrar en consideración de nuestras vicisitudes. Las necrosis asépticas son varias.
y se discute si son o no son enfermedades profesionales. La más común es el PERTES. Yo pregunto, Mora, ¿quién lo tiene a Mora? Los varones, a ver. Centrodelantero uruguayo de River. Necrosis aséptica de la cadera. ¿Es una enfermedad profesional? Están sobreentrenados, sobreexigidos y en determinadas situaciones de inflamación siguen tratando de jugar por las condiciones de trabajo y muy probable que la cabeza femoral esa quedó sin circulación por cuestiones vinculadas a la sobreexigencia. Para mí es un accidente, es una enfermedad profesional. Ahí hay una cantidad de enfermedades, la necrosis de la rótula, la necrosis del tubérculo anterior de la tibia, que en general es en la adolescencia, pero que después cuando alguien trabaja arrodillado, entonces, ¿por qué es que tiene una bursitis en la rodilla? Porque tiene una secuela de osteocondritis del tubérculo anterior de la tibia, o porque trabaja de plomero y trabaja arrodillado. Las dos cosas. Entonces, eso no es lo que hablábamos al principio. Bueno, ni que hablar de los entrampamientos nerviosos, el famoso túnel carpiano, el túnel del canal de Guyon, el cubital en el codo. Es frecuente aceptar que los movimientos repetitivos, las posiciones forzadas, pero es una de las piedras del escándalo que tenemos en nuestro quehacer. Ni que hablar de los reumatismos y todas esas cosas dolorosas, algunas de ellas incomprobables, pero hay una legión de enfermedades, llamémoslas difusamente reumáticas. Los tumores, las parálisis, las infecciosas. Infecciosas, por ejemplo. Las osteomielitis, pero podría ser la brucelosis, podría ser la tuberculosis, el HIV en los enfermeros, todo eso está aceptado. Las hepatitis, bien. Todo un tema, digamos, pero a ver, que puedan afectar el aparato locomotor o las vértebras, tuberculosis, brucelosis, digamos, después. Y las osteomielitis en general, secundarias a las lesiones abiertas, etcétera, etcétera. Acá nosotros tenemos un grave problema, que es una especie de guerra civil entre las aseguradoras y los trabajadores, es el tema de los accidentes in itinere. Un grueso de los trabajadores viaja a su trabajo en bicicleta o en motocicleta y tiene frecuentes accidentes en el camino. Entonces, la determinación si un accidente es o no es in itinere, lo cual le da derecho al resarcimiento y a la atención, es una cuestión clásica también de nuestro métier. Estoy tratando de escribir, digamos, de qué versa las angustias y las cosas sobre las que vamos a navegar. Acá anoté algunos. ¿Ves? Enfermedades profesionales que se pueden producir y que están en el baremo. Por ejemplo, el flúor crea alteraciones en el hueso, los pone duritos. No sé si alguno ha visto eso, fluorosis. ¿No? Entonces se discute si es que trabaja con flúor o viene de la pampa. Es muy impresionante la fluorosis, digamos, cómo ponen los huesos pétreos y por lo tanto quebradizos. ¿Hay algún traumatólogo? ¿No? Ningún traumatólogo que haya operado a un paciente con fluorosis. Tenés que conseguir mechas de acero rápido, porque las mechas no perforan el hueso, ¿no? Se produce un calentamiento y se desafilan las mechas como si fueras a hacer un agujero en cemento. Bueno, esa enfermedad es reconocida como profesional. Los biológicos, la tuberculosis, ya dije, las radiaciones. Las radiaciones son cancerígenas, un sarcoma es una de las cosas que pueden ocurrir como enfermedad profesional. Bueno, ni que hablar que las vibraciones, las posiciones forzadas son
un clásico de nuestro quehacer, digamos, todos los qué sé yo, empaquetadores que tienen tendinitis, vibraciones, los que hacen, digamos, pozos con esas máquinas, qué sé yo. Y para mí lo más lindo, porque nos pone ante estos dilemas que hemos estado tratando de analizar en esta pequeña introducción, es lo que se supone una conquista, que es la incorporación de la lumbalgia como enfermedad profesional en el 14, firmado por Cristina, con gran bombo de la CGT como si fuera una gran conquista, y resulta que uno tiene que demostrar que el paciente está expuesto a determinadas noxas que tienen que ver con que empuja, levanta, qué sé yo, durante tantas horas y 3 años mínimo. ¿No? Difícil. Un solo segmento. Volvemos no solo a la monocausalidad, sino que además esa actividad le tiene que lesionar un disco, no 2. Porque si son 2 ya se ve que es una predisposición, ¿no? Es flojo el disco, entonces. El problema es del disco, no del trabajo, no del trabajador. ¿Comprenden? Digamos. Ahí estamos en un temazo. Ahí en esta diapositiva al medio lo traté de reflejar. El agente es la carga, las posiciones forzadas, los gestos repetitivos de la columna vertebral lumbosacra. Si es en la espalda o en el cuello, ya no. La sacroiliaca tampoco, ¿no? Ahí bien. La enfermedad sería la hernia discal lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte un solo segmento columnario. O sea, que si el esfuerzo de 3 años nos generó una hernia discal que le dio o no una compresión de la raíz, por ejemplo, si dio una artrosis o dio solo dolor, pero no está herniado el disco se atrofió, por ejemplo, pero no salió de su domicilio, empezamos a tener problemas. Bueno, y las tareas son muy flu. Entonces esto nos introduce a un nuevo problema, que es el empleador, cuando contrata a alguien, tiene que denunciar a la ART a qué riesgos, a qué noxas está expuesto. Apuesto mi caballo contra 10 centavos que ningún empleador denuncia que su trabajador está expuesto a esfuerzos. Entonces, cuando la ART recibe la denuncia de la lumbalgia, se manifiesta sorprendida, rechaza y dice no está expuesto. Entonces te traen un registro que hay, que se llama registro raro, el registro de agente de riesgo, y te dice, mire, si acá no está expuesto este hombre, tiene tareas variadas. Lleva mate, barre, levanta bolsa de cemento, carga un camión, baja un camión de arena, qué sé yo, toma mate otro rato. Lo mismo pasa con las hernias y con las varices. No, sí puede caminar, ¿comprenden? Entonces ahí se produce un grave conflicto. Yo creo que la gente que firmó por parte de la Unión Industrial y de la Asociación se ve que se cansó la arte. ¿No? Es cansador esto, ¿no? Sabía perfectamente que hay muchos escapes, digamos, para que el empleador o la RT se haga cargo de esta cuestión. Por eso yo allá arriba puse creí que había puesto algo, pero que ahora no lo encuentro. Bueno, no importa, ya veré. Por eso, digamos, aún en algo que se supone con un ministro como Tomada, con un superintendente que se suponía designado por Néstor Carlos Kirchner, amigo de la CGT,
con toda la significación fantasmagórica que tiene para el peronismo la clase trabajadora, impresiona como que le dejaron el zorro adentro del gallinero a la Unión Industrial y a la Unión Argentina de ARTES. Digamos, no vamos a agarrar ni uno así. O el médico de la comisión médica, muy operado por los representantes de las ART, porque las ART juegan mucho dinero en este juego, entonces la verdad que corren toda la cancha, porque las ART siempre tienen representante, los trabajadores muy pocas veces tienen representante, los representantes de la ART que hacen profesión de esto llevan, digamos, debida cuenta de cuántas situaciones dan vuelta y hacen, como los visitadores médicos, hacen vínculos personales. Cuando viene uno nuevo le enseñan ellos, en vez de tener un régimen de capacitación, es el representante de la ART que le enseña al referí cómo es este asunto del fútbol. Entonces, ahí hace falta cierta, hacer valer a favor, espero yo, las visiones del obispo de Berkeley. ¿No? El obispo de Berkeley dice que lo percibido es la verdad. Entonces, si usted piensa que percibe que este tipo trabaja de albañil, trabajó de albañil toda la vida y sabe lo que es una bolsa de cemento, sabe que eso es. Si usted cree que es. Haga valer su firma. Yo tengo un hijo artista, maravilloso, artista pinta cuadros, ¿no? Muy bueno. Entonces un día había en la casa 3 bolsas de cemento, ¿no? Estaban a la intemperie. Entonces le digo, Martín, viste, yo no puedo mover una bolsa de cemento, son 50 kilos, pero ni loco. Entonces lo llamo al otro, que va al gimnasio, qué sé yo, y digo, vamos a mover las bolsas de este cemento allá abajo del techo. 20 metros, ¿verdad? Movimos la primera, y yo percibí que al joven artista no le gustó mover bolsa de cemento. A la segunda bolsa hizo una consideración muy interesante. Dice, con razón tienen esos tubos los albañiles, me dice. El que va al gimnasio y dice, claro, La tercera bolsa decidió ya directamente, este trabajo es insalubre. Dijo. Extraordinario, digamos, sentido común más elemental. Bueno, ahí vamos. Bueno, siguiendo con estas generalidades introductorias, digamos. Entonces, usted va a estar examinando, la parte clave del asunto es el examen. Lo que percibe y lo que anota de lo que percibe. Esa es la verdad. Después, si usted no lo anotó o no lo vio, alpiste. Entonces, repasamos las cosas de la semiología que sabemos, digamos. Usted tiene que preguntarle, la verdad que es juicioso lo que enseñó la medicina clásica de preguntar si es heredofamiliar, antecedentes personales, la enfermedad actual y el estado actual, que no es lo mismo, ¿no? La enfermedad actual es, a lo mejor una persona es reumática y ha tenido episodios graves, y en este momento el estado actual es que está asintomática o que tiene pocos síntomas. Entonces, esa semiología clásica que doy por descontada, que todos sabemos, debe ser recordada. Por lo menos mencionemos eso, ¿sí? Todos tienen claro, digamos. Si usted me presenta un examen físico y no le preguntó enfermedad actual y estado actual, o si tiene algún antecedente, saquemos lo heredofamiliar, que no tiene tanta importancia acá, digamos, salvo que estemos discutiendo si esto es o no es laboral, y entonces a lo mejor dice, no, pero si esto es congénito, qué sé yo, obstétrico, usted tiene que registrar eso, ¿comprende? Digamos, hay una cantidad de enfermedades, qué sé yo. Tuvo un accidente, pero resulta que tenía una focomielia, le faltaba la mano, digamos, no me lo quieran hacer pasar por el accidente. Tampoco vamos a comer vidrio ni vamos a afirmar cualquier cosa. Las cosas tienen que ser ajustadas al principio de la realidad en la medida que se pueda. Entonces es muy importante lo que se escribe, lo que se mira, lo que se toca. Clásicos de la semiología. Esto está tomado de un libro que es el libro más elemental y más práctico. Es el libro del general Ramos Vértiz, un traumatólogo que lo mandaron a Uruzucuatiá y el tipo era moderadamente estudioso, recibía las revistas de la Sociedad de Ortopedia
y se puso a hacer dibujitos. Muy recomendable porque antes de leer el libro uno mira los dibujitos y ya tiene el 80% de la ortopedia en la bolsa. Entonces, está tomado de ahí. ¿Por qué? Porque el tipo este fue el gran demócrata, a pesar de ser general, a pesar de tener muchas anécdotas muy interesantes en su vida personal que lo muestran, y a pesar de haber sido un pésimo traumatólogo y cirujano, el tipo fue un gran democratizador del saber ortopédico. Antes de él, los grandes ortopedistas, incluso los rosarinos, tenían un lema: mucha clínica, mucho diagnóstico diferencial, mucha radiología en esa época, nada de tratamiento. Entonces, el tratamiento lo hacemos nosotros, de ser posible, en nuestro sanatorio. Era la época, estaba hablando antes de Ramos Berti y de las residencias, donde la Argentina recibía pacientes de Latinoamérica, millonarios que venían a operarse acá. Entonces, los tipos tenían montado una cosa en la que hacían cosas bochornosas, como no había reemplazo de cadera, pero hacían osteotomía de cadera, algo hacían, digamos. Tenían muy pocos resultados, pero había mucha plata en juego. Entonces, los tipos no enseñaban tratamiento, y Ramos Berti democratizó los tratamientos. Entre la residencia y Ramos Berti, hoy todos sabemos qué hacer en una guardia de traumatología. Entonces, yo defiendo al general Ramos Berti. Muy interesante personaje, así chiquito. Usted siempre va a tener que registrar la inspección, digamos, mírelo. Está en varo, está en valgo, está aumentado de volumen. Mida los contornos, mida las longitudes, ¿sí? Entonces ahí entran las famosos 5 EMAs: la movilidad, las mediciones, los músculos, las maniobras especiales. Por ejemplo, las famosas maniobras especiales son cajón, bostezo, todo ese tipo de cosas en la rodilla, qué sé yo. Hay una cantidad de síntomas que no entran en la generalidad, después lo vamos a ir viendo cuando tratemos parte por parte. Qué sé yo, fíjese los pulsos, fíjese si tiene edemas, si tiene adenopatías. Digamos, usted, tiene que hacer un examen y tiene que escribir si tiene o no tiene ganglios inguinales, si tiene limitada la movilidad, si tiene aumentado el volumen, etcétera, etcétera. Fundamental. Digamos que estamos armando el cimiento de nuestra evaluación, de nuestro dictamen, etcétera, etcétera. En general, en esta actividad nosotros vemos las cosas después. Estamos haciendo un juicio de algo que ya pasó y que está de alta y que está consolidada la situación. No somos médicos tratantes, que vamos a ir en un proceso, vamos a sacar una foto en un determinado momento. Por lo tanto, usted tiene que fijarse, además, revisar la documentación que tiene, y en todo caso, si no la tiene, pedirla, y entonces si usted sospecha de que es una pseudoartrosis infectada por el dolor, porque el paciente le dice que supuró, pero que le dieron antibiótico y ahora no sabe, y pídale un recuento de blanco y una eritrosedimentación. Usted puede hacerlo. Laboratorio, imágenes, punción, biopsia, todo eso es muy valioso. La historia clínica, la historia terapéutica, usted tiene derecho a reclamarlo. Tiene que saber qué pasó. El parte quirúrgico entra a tallar acá. O sea, con el parte quirúrgico usted aclara gran parte de la cuestión, porque si alguien le discute que no fue expuesta, que fue expuesta, debería en el parte quirúrgico, en general el médico no miente en el parte quirúrgico. Entonces, toda esta documentación, la evolución, y también si hay algún elemento que genere algún elemento de pronóstico, ¿no? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Nadie quiere interrumpir? Se va a poner cada vez más aburrido si nadie interrumpe. Bueno, como hoy vamos a abordar el raquis, quisiera mencionar que en la columna, digamos, el examen tiene alguna especificidad. Pero usted lo primero que tiene que ver es, porque la espalda tiene curvas normales, fisiológicas, y curvas que no son normales. Entonces usted tiene que examinar al paciente que ha tenido algo en el raquis, paradito, derechito, en posición de firmes, paradito así, y ustedes saben que hay curvas que son normales. Vamos a dibujar otra vez. ¿Cuántas vértebras tenemos?
7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y el sacro, que son varias pegadas, ¿no? ¿Y la jirafa cuántas vértebras cervicales tiene? ¿Muchas? No, 7 también. Pero deben ser más grandotas. Bueno, entonces una persona vista de perfil, en el cuello va a tener una lordosis, en la espalda va a tener una sifosis, la cintura va a ser una lordosis y el sacro otra vez tiene esta forma, ¿no? Esta sería la cabeza y esta sería la nariz. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende mi dibujo? Miren algún sujeto o sujeta que ustedes tengan la potestad de mirarlo con poca ropa, o en la playa, qué sé yo, y van a ver que hay estas curvaturas en la espalda. No así, digamos, tienen grados normales, digamos. En general, el cuello no es muy suave, la espalda puede ser más o menos marcada, pero si usted tiene esto así, digamos, muy marcado, se llama sifosis. Si está muy marcada, muy cavada la columna lumbar, a lo mejor es expresión de un deslizamiento de la quinta vértebra sobre el sacro y usted va a tener una hiperlordosis. Porque estas curvas así se llaman lordosis y estas así se llaman sifosis. ¿Sí? Todos lo sabíamos. Mejor así. En el plano frontal no hay desviaciones. Digamos, acá está el cuello, la espalda, la cintura, la cola. Esto, si usted pone una plomada acá, no tiene por qué tener ninguna, acá está la plomada, ninguna desviación. Cuando hay una desviación lateral se llama escoliosis. La columna cervical, salvo algo muy tenebroso, no tiene desviaciones laterales. Puede tener rectificación de la lordosis por contractura, es lo más común. En cambio, la espalda y la cintura tienen frecuente una curva dorsal, una curva lumbar, una doble curva, pero es frecuente la escoliosis. Los acuñamientos vertebrales, que es la fractura más, o sea, si uno dibuja el tema del dibujo es muy importante, el esquema. Entonces, una vértebra, si uno la dibuja de perfil, tiene un cuerpo, ¿no? Tiene las apófisis articulares y tiene una espinosa. Será distinta si es dorsal, lumbar, la espinosa, el cuerpo. Si uno la dibuja de frente, va a tener el cuerpo, va a tener dos pedículos, va a tener las articulaciones superior e inferior, va a tener la lámina y la apófisis espinosa. Y acá adentro el canal donde van los elementos nerviosos, sea médula o raíces. Y si la mira de frente, en una radiografía va a tener el cuerpo, va a tener los pedículos, va a tener la espinosa y bueno, va a tener por ahí las apófisis articulares. Entonces, es muy importante saber que el baremo considera que la flexión, la fractura por flexión, se mide por la cantidad de grados. Entonces, usted va a tener que medir en la radiografía, observar si tiene sifosis secundaria a un traumatismo por una fractura, supongamos una fractura de una vértebra, si va a tener acuñamiento, va a tener que medir los grados. Y si la fractura en el frente fue así y generó una escoliosis, va a tener que medir la escoliosis. Eso se hace con una reglita, con un lápiz blando y con un transportador. O con un escoliómetro que tiene reglita y transportador incluido. Pero tiene que tener un lápiz. Y a veces el lápiz duro no marca bien, entonces hace un lápiz número 2, por ejemplo. Lo cual nos lleva a que la persona tiene que tener un bolsito, una carterita con algunos elementos. Tendría que haber hecho una diapositiva, digamos, reglita, transportador
lápiz blando, goma de borrar, martillo de reflejos, alguna punta para tomar la sensibilidad, una cinta métrica o centímetro de costurera, un goniómetro grande para la rodilla, un goniómetro chiquito para los deditos, ¿qué más? Una linternita para los reflejos, un estetoscopio para la espaldita. ¿Sí? Si no, ¿cómo hace para ocultar la entrada de aire en los pulmones? ¿Cómo hace para tomar un reflejo, etcétera, etcétera? Tiene que tener los elementos. Lo tiene que tocar. Esos derechos que nos da la medicina, si está contracturado, si está inflamado, calor, tumor, rubor. Y en la parte de la columna hay por lo menos 2 signos específicos que hay que registrar. Uno es el signo de la SEG, digamos, lo más común en las ciáticas, en las radiculopatías, es que haya un dolor que se irradia por la parte posterior del muslo. Entonces, con el paciente acostado, relajado, usted levanta la pierna afectada y en general cuando pasa los 30, 40 grados hay dolor. Eso le ponemos la SEG positivo. Buscamos que esté el reflejo aquiliano y el reflejo patelar por lo menos. Me olvidé que esta actuación era con guitarra eléctrica. Bueno, entonces, y el Nafziger, muy poco usado, es, usted le pide que haga la maniobra de Valsalva, o sea, que se tape la nariz y haga fuerza con el abdomen. Eso aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo y genera síntomas, o genera descarga ciática o dolor lumbar, lo que fuera. Es un signo muy simple y muy objetivo de una patología. Entonces, a mí me gusta porque no lleva nada, digamos. Uno le pide al paciente que haga algo y le pregunta si tuvo algo. Dice, sí, me hizo doler todo. Listo. Nafziger positivo. ¿Comprenden? Entonces usted va armando un tramado que tiene que ver con que tiene contractura, tiene la lordosis lumbar aplanada, tiene contractura de los músculos paravertebrales, tiene dolor a la palpación, la movilidad. Ahí está, digamos, gran base de la... Entonces, la movilidad de la columna es muy importante. Después lo vamos a ver con el baremo, lo vamos a seguir según baremo, pero tiene flexión y tiene extensión. Tiene lateralización izquierda y derecha y tiene rotaciones, izquierda y derecha, que hay que medirlas con un goniómetro. La movilidad tiene que ser pasiva, la hace usted, y activa. Activa, le pide al paciente que se mueva y tiene que ser... Entonces ya nos metemos en una cuestión, digamos, del obispo de Berkeley. ¿Y cuál es la verdadera limitación? ¿La activa o porque usted, que es un bestión, medio que lo apuró al paciente? Yo tenía un tipo, yo no lo quería, porque voy a cometer una infidencia, total, estamos en otra ciudad, no me gustaba el apellido. Y el tipo era pretendiente de mi hija, un centro delantero de barrio, digamos, ¿no? Que pretendía a mi hija. A mí no me gustaba por el apellido, no armonizaba con nuestra prosapia, digamos. Un apellido Ortelli se llamaba, pobre, bueno, eso no nos gustó. Bueno, la cuestión es que el centro delantero tuvo un accidente de trabajo y se arrancó el formidable aparato extensor que tenía. Se arrancó del tubérculo anterior de la tibia, con hueso y todo, el cuádriceps. Entonces, lógicamente, lo operaron en el trabajo. La RT lo operó, le puso un tornillo, lo rehabilitó, pero es una lesión importante, un arrancamiento del cuádriceps. Entonces me viene a ver. Digo, mira,
yo te quiero porque era el médico del equipo de fútbol, una cosa de barrio así densa que se lleva pretendiente, pero no tenés que decir que yo te lo dije, pero a ver, mostrame la rodilla. Y no lograba extensión. Tenía una flexión levemente limitada, pero no lograba extensión. Eso en el baremo, la extensión se evalúa como más grave que la limitación de la flexión. Entonces le digo, bueno, mirá, ¿te citaron a la RT, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? Sí, me citaron. Bueno, andá, no simules, pero ahí tenés una indemnización muy importante porque te faltan 10 grados de extensión. Eso es 10% de incapacidad. ¿Seguro que no lo podés extender? No, qué sé yo, tenía cierta hipotrofia, tenía la cicatriz, Entonces, tiempo atrás me intereso, miro el dictamen, 0% de incapacidad. Yo conocía a la médica que firmaba el dictamen, una excelente persona, objetiva. Entonces le pregunto, che, ¿te dieron 0% de incapacidad? Sí. ¿Y cómo? Pero si vos no podías extender la rodilla. Pero la doctora me dijo que me esfuerce. Y a mí me dio vergüenza, doctor. Y hice ahí, y él seguramente casi rompe todo otra vez, pero la extendió. Entonces, Berkeley, yo dije, bueno, menos mal que no es el padre de mis nietos, que se lleva mejor, que se vaya a jugar al fútbol. No va a jugar más al fútbol después de esta lesión, pero bueno, ahí está. Entonces, volviendo al tema, es muy importante registrar cuál es la movilidad, la pasiva o la activa. Imagínese, usted agarra un pajarito como este muchacho y le dice, a ver, esfuércese, y el tipo... Los otros también. Sí, hay más. Veo acá una persona experimentada con mundo, que seguramente conoce París y tal vez Roma, y que sabe que en el mundo son más los que están avisados que más vale simular de más que de menos. Bueno, ahí nos pone en una situación a nosotros, sabiendo también que existe todo este mundo, que más limitación, y no son los muchachos. Los muchachos se parecen más al pretendiente de mi hija, son los abogados. Bueno, la lucha de clase a veces adquiere formas que ni cuando se drogaba Engel con hashish pudo haber soñado, qué sé yo. Bueno, sigo. Bueno, todo eso, ¿no? Marcha, fíjese cómo camina. Guarda, el pretendiente ya no es más centrodelantero, sentó cabeza, se casó, tiene hijos y es zorro gris. Entonces yo lo veo cómo camina y está rengo. Pero a mí me encanta, ¿viste? Porque cuando me ve a mí, me para todo el tránsito y me deja pasar. Bueno. Tengo muchas ventajas por ser el médico de un equipo de fútbol, con los zorros grises y con los que después evolucionaron para policía y todo eso. Doctor, perdón, una consulta. Usted en sus dictámenes, usted se regía por la movilidad pasiva, por la que evaluaba... Está todo prescripto, hace más de 2 años. Está bien, ¿no? Bien. Y mire, yo le estoy diciendo que para bien o para mal, el legislador dijo que lo que usted ve es. Ella pondrá el acento en los simuladores, yo pondré el acento en los derechos del paciente, usted que tiene un espíritu de referir tratará de ser correcto, recto y equilibrado, y tratemos de ser rectos y equilibrados, porque tampoco es cuestión de andar por el mundo como un Quijote, digamos. Usted también tiene que cuidar su trabajo, digamos. Entonces, por eso le digo que en este oficio más vale que esté todo comprobable, digamos. Porque si usted escribe una cosa y después viene otro colega y lo revisa y no tiene nada que ver, pasa, ¿no? Rara vez la Comisión Médica Central los cita de nuevo a los pacientes, se basa en su examen para cualquier apelación. Pero pasa. Y nada grosero debe pasar, digamos. Y existe cada gaucho y cada indio en La Pampa que da gusto. Tenemos toda una casuística de cosas estrambóticas, digamos, a veces. Y muchas cosas sutiles, pero que cuando usted está ahí, en el dramático acto del examen, usted tiene en general el trabajador, con la enfermedad, el accidente, lo que fuera, el representante de la RT que lo mira
el representante del trabajador, frecuentemente, que también lo mira, todos nos conocemos, y uno tiene una calle por donde andar, como diría Sergio Massa, tiene una calle del centro. Esa sería la mejor enseñanza de esta tarde, antes de la pausa. ¿Sí? Se me acabó el PowerPoint, y me parece que ya les dije algo como introducción. Discutámoslo si quieren, discutamos al final, seguimos mañana, pero estoy diciendo, hay que ser objetivo, hay que medir, hay que saber semiología, hay que tener el martillito. Digamos, si usted examinó una asiática y no figura el Nafziger, no figura el LASEG, no sabemos si tiene arreflexia guiliana, no tenemos si se tomó la sensibilidad y tiene topografía de L5 de sacro 1, estamos mal. Igual podemos hacer un dictamen y después hay tantas cosas que pasan con el ruido de los autos, nadie le va a venir a reclamar ni se dará cuenta, pero no está correcto. Es objetable y vamos a tratar de que los que pasaron por este curso sepan que sí, que el Nafziger, el LASEG, el reflejo, la sensibilidad, las contracturas, las curvas están borradas, están aplanadas, están exacerbadas, etcétera, etcétera. Es importante, que la marcha es importante, que usted es mejor que registre la movilidad activa y pasiva. Usted escriba ahí lo más objetivo que pueda. Después usted, cuando se queda solo, le voy a contar la anécdota también, y con esta enseñanza doy por terminado esto. Digamos, es una cuestión de la época de Cohen, quiere que corte Cohen. Había una amiga de Cohen en Córdoba que era la profesora Alicia Stolkiner, connotada psicóloga, qué sé yo, ahora es una destacadísima. Entonces, asamblea de estudiantes, ustedes saben que nosotros somos setentistas, asambleas, todos hablábamos, opinábamos, qué sé yo, Entonces se ponen de acuerdo todos los grupos de izquierdistas, peronistas, radicales, qué sé yo, en una declaración porque había pasado algo, ¿no? Imagínense ese ejercicio de redacción. Entonces se discute en la asamblea una comisión para la redacción del comunicado para hacer el volante. Entonces se elige uno que lleve la redactado y otro que pique el stencil. Pero se desconfiaba el que picaba el stencil. Entonces el tipo de una agrupación política le empieza a dictar a Alicia que picaba el stencil. Entonces Alicia para y le dice, eso no es lo que resolvió la asamblea. Y el otro le dice, el que pica, pica. Está claro, el que escribe tiene un poder que a veces es mayor que el de todos los zorros que andaban en la asamblea opinando que 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda políticamente. Bueno, como le estoy diciendo que el legislador le da al médico de la comisión semejante poder, lo mismo cuando usted hace una pericia. Usted también tiene una calle. No puede decirme que está muerto si el tipo está ahí respirándolo más bien. Dígame cosas lógicas, qué sé yo. Hay cierta calle por donde andar. Ahora, también es cierto que el que escribe tiene mucho poder. Entonces, es muy importante. Yo le diría que el momento de la audiencia es determinante. Y después, usted tiene que lograr una cosa milagrosa. Que firmen todos. Pero usted no quiere, digamos, tiene media hora para hacer esa tarea y después tiene otro, entonces usted quiere que en media hora tengamos el examen hecho. Prado dijo que hay que hacer el examen, la movilidad pasiva, activa, el LASEG, los reflejos, hay que escribirlo y además tener que el médico de parte que va a buscar un porcentaje de la guita del trabajador y el médico de la RT que se gana legitimidad disminuyendo las indemnizaciones y el trabajador que a veces quiere saber, imagínese, quiere saber qué corno está firmando y yo estemos todos de acuerdo y firmemos un papel. A veces se tranca. Entonces ahí lo que se hace es, bueno, escríbalo y fírmelo. A veces es un abuso por cuando uno se lo dice al trabajador, porque a veces apenas sabe escribir y no puede expresarse bien y uno sabe que va a poder
pero con los colegas somos todos amigos, pero bueno, más o menos. Entonces, en general, si usted hizo bien las cosas en su examen y lo que escribió es atinado y razonable, usted va a poder ratificarse mejor que si usted hizo un mamarracho y el otro le está diciendo cosas que son fundadas y que y le pone no lo midió, no le tomó el reflejo, no, sobre todo te cuenta, porque el tipo ataca al final, entonces te va a decir todo lo que no hiciste y es absolutamente lógico que se haga en ese tipo de situación.